Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué bueno volver a estar nuevamente en la casa de nuestro buen Dios. Esta semana un poquito afectado de pecho, malestar en el cuerpo, pero gracias al Señor ya mucho mejor. Así que es por la misericordia del Señor que podemos disfrutar este tiempo y podemos también disponer nuestros corazones para aprender de su palabra. Yo creo que usted ha venido en esta mañana con esa intención, ¿verdad? Poder recibir de la palabra del Señor y poder apropiarnos de esas verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo solo quiero pedirle un favor en esta hora y es que, de acuerdo al tema del que vamos a hablar, usted pueda estar muy atento, muy atenta, porque precisamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con esa realidad de perseverar, como es el énfasis que tenemos en este mes. Y si hay un área en la cual tenemos que enfocarnos en perseverar es en esos precisos minutos de recibir la palabra. Ahí es donde nos da sueño, ahí es donde nos da de todo, ¿sí o no? Pero hoy podemos nosotros salir victoriosos en esa parte. Existe la intención de embolatarnos en otras cosas, distraernos en otras cosas, justamente cuando llega el momento de la palabra. Pero hoy vamos a disponernos para que esto no suceda. Y estos minutos que vamos a estar aquí, entonces podamos aprovecharlos de la mejor manera. Vamos a abrir la Biblia y vamos a hacerlo en la epístola de Santiago, allí en el Nuevo Testamento. Capítulo 1 de Santiago. Capítulo 1 de Santiago. Y hoy hablaremos, teniendo en cuenta el énfasis de la perseverancia, el título hoy es Perseverando hasta vencer. Ya hemos dicho que una de las realidades que tenemos como seguidores del Señor, como parte del pueblo de Dios, es permanecer, ¿cierto? Perseverar. De eso se trata. Vamos a ubicarnos en el versículo 12. Capítulo 1 de Santiago, versículo 12, donde afirma: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando dice bienaventurado el hombre, no está haciendo exclusión solamente para los que son hombres. Recuerden que el término hombre en la Biblia implica tanto la mujer como el hombre, en ambos casos, ¿verdad? Repito, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Muy bien. Estamos frente a un asunto que no podemos negar, que muchas veces pretendemos no prestarle atención, pero que es tan real como el aire que respiramos. Y es el asunto de la tentación. Uno quisiera eliminar ese concepto de la vida porque hay problemas que genera ese tema. La tentación para algunos es como un monstruo que acecha y que quisiera o que se intentaría eliminarlo de alguna forma. Pero me llama la atención que la palabra frente al tema de la tentación no habla de eliminarle, no habla de desconocerlo, sino que más bien habla de tener una concientización de lo que eso es
y hacer el manejo correspondiente frente a una realidad que es inevitable. ¿Cómo podríamos definir nosotros la tentación? Algunas personas ilustran la tentación con figuras, con personas, con elementos, ¿ya? Un pastel en una nevera para un muchacho se convierte en una tentación, ¿verdad? Un fajo de billetes en una mesa por ahí descubierto para alguien que éticamente no está bien estructurado se convierte en una tentación. Hay maneras de identificar la tentación. A veces he escuchado cuando hay una mujer, o también en el caso de los hombres, muy atractivo, muy atractiva, y entonces comentan, vea, ahí va la tentación. Es como la idea de poder figurar el tema de la tentación. Pero hermanos, esa es una salida muy superficial y muy vaga de lo que realmente significa tener conciencia de lo que es la tentación. Y el asunto visto desde ese punto es que pareciera que es externa, la situación es como de allá y no me corresponde a mí. Pero cuando nosotros revisamos esta versión de la palabra, nos damos cuenta de que el asunto sí tiene que ver con nosotros, aunque sea simbolizada o especificada de una manera externa. Porque lo que la palabra nos dice es, pilas con eso, ¿ya? Tengan en cuenta eso y procuren salir victoriosos. Mire que la primera expresión que utiliza el texto es feliz, ¿cierto? Gozoso el hombre, bienaventurado aquel que puede hacer algo. ¿Qué es? Soportar la tentación. Soportar la tentación. Entonces podríamos decir que la tentación es aquello que es ofrecido, aquello que es mostrado, pero que no es permitido y que la persona como tal es consciente de eso. ¿Ya? Entonces, esa frase, por ejemplo, de que no, yo no me di cuenta y cuando menos pensé ya estaba ahí metido entre la tentación, eso no aplica así. Porque esa figura entonces sería un engaño de procedimiento. Pero en el caso de la tentación es algo que usted sabe que no puede hacer, pero tiene ganas de hacerlo. ¿Ya? Es algo que usted es consciente que no está permitido, pero hay algo que lo jala, que lo impulsa para hacerlo. ¿Ya? Y lo que el texto dice es, esa fuerza, esa presión va a estar ahí todo el tiempo. ¿Cuál es el desafío para nosotros o cuál es el desafío para el hombre y la mujer que han decidido perseverar y que han decidido obedecer al Señor? El desafío es soportarla, ¿ya? Aguantarla, resistirla, no ceder ante ella. De eso se trata la perseverancia, porque la tentación está estructurada y está manejada de diversas formas, en cosas muy mínimas como en cosas también muy determinantes, muy profundas. Pero el texto nos anima precisamente a eso. No a que nos hagamos los conchudos y digamos, no, a mí no me afecta eso porque yo ya le entregué mi vida a Cristo y ahora ya vivo para Él y solamente para Él y entonces no tengo ojos, no tengo oídos, no soy sensible a nada ya. Eso es falso. No es así, somos humanos. Somos parte de esa naturaleza que tiene que luchar contra esto. ¿Ya? Por eso el asunto tiene que ver con la concientización de lo que significa para nosotros perseverar hasta lograr la victoria, hasta vencer. Y la buena noticia es que en esta dinámica de perseverar, hay una bienaventuranza. ¿Ya? Esta no está en Mateo 5, ¿no?
pero está en la palabra y me llama mucho la atención porque es bienaventurado también aquel o aquella que tiene esa capacidad de soportar la tentación en cualquier esfera, ¿ya? Porque va a estar allí siempre presente. Y continúa diciendo, porque cuando haya resistido, o sea, se mantenga, persevere, haya resistido la prueba, mire que ella no utiliza el término tentación, sino el término prueba, ¿qué va a pasar? Dice, recibirá la corona de vida. Yo creo que el objetivo de nosotros, de nuestra fidelidad y nuestra perseverancia, no es llenar las estadísticas de asistencia a un templo. No es hacernos célebres por decir tengo tantos años siendo cristiano. Ese no debe ser el objetivo. El objetivo tuyo y mío debe ser que al final de la jornada podamos recibir la corona de vida. Podamos recibir esa salvación, podamos gozarnos de esa realidad con el Señor. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ¿no? Hasta el fin. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuándo termina la prueba? La prueba dura toda la vida, hasta que te mueras. Vas a estar bajo esa línea de prueba, bajo esa posibilidad de decir, obedezco al Señor con fidelidad o cedo a la desobediencia frente a lo que Él me plantea. Porque la tentación va a estar allí, siempre va a estar allí. Esa va a ser una oferta permanente. Mire, el llamado que Dios nos hace a nosotros es para permanecer en sus caminos. La estrategia que utiliza el enemigo y toda su estructura es para sacarnos del camino. Es algo así como que, figurémoslo, vamos en un camino, pero hay unas trampitas, hay unas cosas, hay unas, ¿cómo se llama eso? Unos señuelos por el camino que nos invitan a salirnos, a coger por otra ruta. ¿Ya? Unos despistes. Tentación. Y ahí está la decisión nuestra. Si decimos no a los despistes, sí a la fidelidad con el Señor, pero van a estar allí, se te van a presentar todo el tiempo, porque la estrategia está armada para eso, para que se mantenga esa prueba todo el tiempo. Ahora, ¿a quiénes ha prometido Dios la corona de vida según el texto? ¿A quiénes lo ha prometido? A los que le aman. Este es otro asunto que me parece también muy importante, porque soportar la tentación tiene que tener una razón de fondo, y es el amor por. El amor por. El compromiso que tenemos con Dios, el compromiso de nuestra relación con Dios, está bajo presión todos los días. Todos los días. Recuerden que en la Escritura, la iglesia es figurada para con Cristo como la novia, ¿cierto? La esposa del Cordero, ¿ya? Y esto nos lleva a pensar en el hecho de lo que es una relación de matrimonio, de lo que es un compromiso nupcial y de lo que esto implica. Parece chistoso, pero muchas veces es así. El chico o la chica que nadie volteaba a mirar, un día decide casarse. Y a partir de allí empiezan a aparecerle insinuaciones y propuestas y cosas que ya no tienen por qué ser. Porque pareciera que eso que ya no es posible, entonces ahora la estructura quiere hacerlo posible. Y se han dado casos donde ese tipo de presión es tan fuerte que muchas veces ese tipo de compromisos se han deteriorado, se han dañado.
Pero ¿qué pasa con aquel esposo o aquella esposa que frente a una tentación como esa, frente a una propuesta como esa de afectar su relación, su compromiso, toma una determinación y dice no, no? Y la pregunta es, ¿y por qué no? Si la tentación es buena, si la tentación es atractiva, si la tentación es viable, si la tentación te puede dar un bienestar, ¿por qué no? ¿Sabe lo que va a responder esta persona? Por una razón contundente. Porque yo amo a mi esposa o porque yo amo a mi esposo. ¿Ya? Y eso mantiene la línea, eso mantiene la fidelidad, eso mantiene la confianza. Eso hace que se persevere en el compromiso. ¿Cómo ve entonces Dios esta fidelidad nuestra? De acuerdo a lo que dice la palabra. Está en relación con el amor que le tenemos a Él. Ojo a esto, a Él. No a la congregación, no al pastor, no al esquema religioso, no a la tradición evangélica. Eso es otra cosa. Es a Él. ¿Ya? El amor que le tienes a una congregación no te garantiza tu fidelidad. El día que esa congregación cambie, ese día usted deja de quererla. Y ese día usted se va. Los líderes cambian el día que quieran. Pero Dios es fiel. Y su fidelidad permanece para siempre. Por eso dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿Ha prometido a quiénes? A los que le aman. Y quienes basados en ese amor soportan la tentación, resisten a la tentación, se oponen a lo que no corresponde a la voluntad de Dios, se paran firmes en la brecha, en la línea, y dicen no, con esa actitud, con ese comportamiento, con eso que voy a hacer, no estoy agradando a mi Señor, por amor a Él, ¿verdad? Entonces, somos llamados a esto, hermanos, soportar una realidad como tal que es el esquema mismo de la tentación. Ahora, no podemos echarle la culpa a quien no corresponde cuando enfrentamos el problema de la tentación. La perseverancia para con el Señor se ve afectada y muchas veces uno dice, no, es que realmente mire, lo que pasó fue esto. Y empezamos a nombrar otras personas. No, yo me alejé del Señor porque es que... Y hay cantidades de justificaciones. ¿Ya? Pero mire lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no le eche culpa a nadie que no sea. No diga que es tentado de parte de Dios, porque en muchas ocasiones se llega a ese punto también. Una frase muy común es, ¿por qué Dios permitió esto, que se me acabara el matrimonio? ¿Por qué Dios permitió que se me atravesara esta mujer tan bonita o este hombre tan atractivo? Yo no entiendo. No le eche culpa al que no tiene culpa. ¿Por qué permitió Dios que me metiera por esa calle donde siempre estaba la gallada de mi viejo hombre y ahí terminé en la cantina otra vez vuelto nada? No le eche culpa ni a la cantina, ni a los amigos, ni a nada. Póngale cuidado qué es lo que sucede. En el caso de Dios, porque Dios y la tentación no tienen nada que ver, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él va a tentar a nadie. ¿Qué es lo que pasa entonces? Versículo 14. Lo que pasa es lo siguiente, dice, sino que cada uno es tentado. Cada uno es responsable de lo que hace. Cada uno asume la directa responsabilidad de su acción. ¿Por qué razón? Dice el texto, cuando de su propia pasión, no sé si tienen el mismo término ustedes allí en el texto,
cuando de su propia concupiscencia, ¿cierto? Su propia pasión, su propia voluntad personal, ¿cierto? Es atraído y también es seducido. ¿Ya? Entonces, esto es algo bien interesante porque muchas veces frente a la realidad de la tentación se intenta salirse por la más fácil y resulta que no se asume la responsabilidad correspondiente. Dice, cada uno es tentado. Cada uno es responsable. Aquí no es cuestión de que no, que es que me dejaron solo, que no, que es que yo vi un mal ejemplo, que no, que es que yo no sabía. No, 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 no. Cada uno es responsable. La razón es la siguiente. Hay una concupiscencia, hay una naturaleza, hay una situación en nosotros que es en la que debemos de trabajar todo el tiempo y debemos de fortalecernos en el Señor todo el tiempo, porque es allí donde el esquema de la tentación va a apuntar para atraer y para seducir. Un poquito de ceder a la atracción es prácticamente asegurar la seducción. Por eso Pablo, recomendándole a Timoteo, frente a esta situación real también él le decía, vea hermano, frente a las pasiones juveniles, esos arrebatos que le dan a uno, yo le aconsejo que mejor huya. No se ponga ni a contemplar, ni a tratar de salir, ni a intentar siquiera de que usted lo puede manejar. No, la recomendación que yo le doy es huya. No se ponga a jugar con candela. Es mejor que huya. Es mejor que se aleje. Y Pablo era muy claro en eso, ¿no? Porque hay gente muy obstinada y él decía, el que piense estar firme, mire bien, porque se puede caer facilito. Facilito, facilito. Es por eso, porque el tema de nuestra naturaleza está ahí en juego. Ahora, si se da un espacio, si se da una brecha para esto, pues hermano, eso es como cuando se prende la mecha de un detonador que no se puede apagar más, una mecha de pólvora hacia un taco de dinamita. Ya llega hasta que cumple su objetivo. Por eso el versículo 15 dice, entonces la pasión, ¿cierto? Esta concupiscencia, esta situación a la cual se le puede dar esa cabida, dice después de que haya concebido, después de que inicia su gestación, después de que inicia su proceso, da a luz el pecado y ya sabemos, ¿no? El pecado siendo consumado, ¿qué pasa? La paga del pecado es la muerte. La muerte. No, pero es que estaba tan irresistible. No, pero es que estaba tan oportuna. No, pero es que a veces decimos, no sé qué me pasó, pero caí ahí. No, tenemos que ser conscientes de que ese tipo de posibilidades va a generar una sola cosa en nuestra vida y es la muerte. La muerte. Miren todo el proceso como lo expresa el texto, todo un paso a paso, ¿no? No es que yo no sé qué me pasó, no, sí sabía qué le pasó. Sí sabía que no podía meterse por ahí. Sí sabía que eso no debería de hacerlo, pero decidió hacerlo. Decidió hacerlo. Y miren, el Señor, a pesar de todo su poder y de todo su amor, el libre albedrío que tenemos nosotros, Él lo deja a nuestra decisión. Porque si no hubiera creado robots, autómatas, y eso no tendría sentido. Por esa razón, el versículo 16 dice, hermanos, pilas, no erréis, no se equivoquen, miren bien. Caminar en perseverancia hasta vencer significa eso. O sea, si nos damos cuenta de la realidad que tenemos, debemos de ser conscientes de lo que eso puede implicar. No hay sabiduría, ni experiencia, ni bagaje, ni historia que haya servido frente a un momento fuerte de tentación.
muchos de los que han creído estar muy fuertes han quedado en nada, han sido derrotados en este sentido. Pero la invitación de la palabra es, perseveremos hasta lograr vencer. Hay una gran bienaventuranza. Y hermanos, si bien esta lucha es hasta el último de nuestros días, sepamos que cada día para nosotros es una victoria frente a este hecho de perseverar. Un día a la vez, ¿ya? Y esto se va llevando a cabo, porque como decíamos en la canción, mientras viva, te adoraré, ¿ya? Mientras viva, cada momento, cada instante. Por eso quisiera cerrar con el versículo 17 y 18. Porque uno diría, bueno, y frente a todo esto, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar esta realidad? Mire lo que dice el 17 y el 18. Y esto es muy lindo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si necesitas insumos, herramientas, posibilidades, lo que necesites para que esta perseverancia pueda darse, pues ya sabemos dónde buscarla, a dónde pedirla, a dónde clamar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es fiel. No hay nadie como Él. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para tener esa fortaleza. Y dice el 18, Él, de su voluntad, o sea, bajo su responsabilidad, bajo su intención, nos hizo nacer. Y esta parte es muy importante, muy, muy, muy importante. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Cuando está hablando de nacer, entonces nos ha dado una nueva identidad, nos ha dado una nueva creación, nos ha hecho personas diferentes. ¿Ya? Que si bien seguimos siendo humanos, que tenemos estas luchas como tal, pero que ahora nuestra razón de ser, nuestra ruta y nuestra meta a lograr no está en nuestros propios deseos ni en nuestra concupiscencia personal, sino en la voluntad de nuestro Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos, ¿cierto?, los primeros o los de ejemplo. En otras palabras diríamos la cara a mostrar. Las primicias tenían digamos, esa razón de ser. Si era, por ejemplo, frutos, había una gran mesa de aguacates, pero cuando se hablaba de las primicias, entonces el agricultor, ¿qué hacía? Buscaba los mejores de esa cosecha primera, buscaba los mejores aguacates y los presentaba como agradecimiento, ¿ya? La cara a mostrar, la cara linda para mostrar, la cara que se puede presentar. Lo que el texto dice es, Él nos ha hecho nacer por su palabra para que seamos siempre la cara a mostrar a los demás, el testimonio a referenciar de los demás. Por eso la perseverancia va a implicar esa alegría, ese gozo, esa bienaventuranza de la que habla aquí el texto. Todos sabemos lo que implica la tristeza y la desazón de alguien que no persevera, de alguien que hace quedar mal el evangelio, de alguien que dice una cosa y va y hace otra. Eso es fuerte, ¿ya? Pero no hay nada más lindo y no hay mensaje más, digámoslo, más profundo y más real que un buen testimonio. Las palabras pueden decir todo lo que quieran, pero el mensaje profundo, el mensaje que realmente impacta, es el testimonio, la conducta. Y eso se da en la fidelidad, en la perseverancia, en el saber de que a pesar de todo lo que se enfrenta en el camino
de obediencia al Señor, Él puede decir, aquí tengo a quién mostrar, aquí tengo a quién evidenciar, primicias de mis criaturas. Mire, de estos que han nacido, de estos que yo he transformado, aquí puedo mostrarles, aquí puedo evidenciarlo. ¿Por qué? Porque hemos sido hombres y mujeres, y a pesar de que la tentación está a la orilla del camino, ¿qué hemos hecho? Nos hemos mantenido fieles, firmes, soportando cualquier tipo de presión que ésta pueda tener. Así que hermanos, no olvidemos eso. Somos nuevas criaturas. Somos pueblo escogido. Somos una nación llamada a la santidad. Somos su pueblo. Y como tal debemos de avanzar perseverando, no por un tiempo, no si las circunstancias se dan, sino a segregación hayan hombres y mujeres felices, bienaventurados. ¿Por qué razón? No porque estén llenos de comodidades ni llenos de cosas, sino porque saben que pueden soportar la tentación. Cualquiera que ya se presente, cualquier situación que se presente, todo por amor al Señor, por fidelidad a Él y porque sabemos que recibiremos esa recompensa de su parte por nuestra fidelidad. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza esta mañana. Señor, te damos nuevamente gracias por este tema tan importante de la perseverancia. El tema de la tentación, Señor, es un asunto que no podemos desconocer, pero sí es un desafío al cual tú nos invitas para resistir, para no ceder. Por eso, Señor, gracias por la promesa que tenemos en ti. Gracias, Señor, porque asumir el desafío también es una bienaventuranza, nos da felicidad, nos da razón de ser y sobre todo nos ayuda para hacer esa cara a mostrar, ese ejemplo, ese testimonio que podemos ser dentro de tu pueblo. Ayúdanos, Dios, porque nuestra naturaleza también es una realidad que no desconocemos. Y muchas veces la lucha es muy fuerte, pero sabemos que tú estás allí para fortalecernos, para ayudarnos. Y por eso, Dios, queremos ser esos hombres y mujeres que conscientes de esta realidad, podemos decirte, seguimos contigo, así la tentación esté presente. Queremos obedecerte y ser fieles a ti, así las propuestas, las insinuaciones y las presiones puedan llegar a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que este pueda ser el día a día en nosotros y de esta manera seguir dándote la honra y la gloria por todo lo que tú haces. Te bendecimos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.